María Cash desapareció en el año 2011 durante un viaje que hizo al norte argentino. La principal hipótesis de la investigación apunta a que había sido víctima de una red de trata de personas. ¿Qué pasó con María Cash? María tenía 29 años, era diseñadora textil y decidió ir a probar suerte a la provincia de Jujuy. Juan Pablo Dumont, un amigo de ella que vivía allá, le sugirió que podía ser un buen lugar para comenzar a comercializar sus diseños. El 4 de julio de 2011 salió de su casa en Buenos Aires hacia San Salvador de Jujuy, una ciudad del norte argentino. Cuando estaba a tan solo 4 horas de llegar a la capital jujeña, decidió bajarse antes en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Quienes la vieron en el lugar dijeron que parecía desorientada. Luego retomó el viaje, pero otra vez volvió a bajarse antes de llegar a su destino. Empezamos por teléfono y ella me dice que se baja en Rosario la frontera porque no le gustaba con la gente que estaba viajando. Logró finalmente llegar a San Salvador de Jujuy, recién 2 días después de su partida. Desde ahí se contactó con su familia para avisar que no tenía batería en su celular. Más tarde se trasladó a la localidad de Pampa Blanca. Desde allí volvió a comunicarse con sus padres. Miércoles nos llama desde un teléfono semipúblico al celular de mamá, donde le dice que necesitaba ayuda, que no estaba bien, que se había quedado sin plata y la comunicación se corta. Al día siguiente pidió ser atendida en el Hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta, pero lo llamativo es que se fue antes de que el médico pudiera revisarla. Durante la mañana del 8 de julio, les mandó un mail a sus papás pidiendo que les pasaran sus teléfonos. Ese fue el último contacto que tuvo con ellos. Más tarde, se le vio haciendo dedo en las afueras de la ciudad de Salta. Estas son las últimas imágenes donde se le ve a María. Allí, se subió a una camioneta que la llevó hacia el este. Luego, volvió a hacer dedo hasta que después de pasar el peaje de Cabeza de Buey de la Ruta 9, se bajó sin dar explicaciones. A partir de ese momento, su paradero se volvió un absoluto misterio. Nadie volvió a verla ni a saber nada de ella. Si te gustaría apoyar este proyecto, suscríbete y activa las notificaciones. Las fuerzas de seguridad inmediatamente difundieron el folleto de búsqueda de María. Además, divulgaron el material registrado por las cámaras de seguridad que habían captado su recorrido e hicieron circular su imagen en hospitales de la zona y de las provincias vecinas. La noticia rápidamente trascendió a los medios de comunicación nacionales, de manera que la familia comenzó a recibir pistas sobre su posible paradero desde distintos lugares del país. Esto llevó a que Federico, el padre de María, se ocupara de investigar por sí mismo esos indicios que iban apareciendo. Así fue como recorrió varios lugares del país. Lo acompañó en sus viajes José Luis Zárate, un hombre que decía pertenecer a una red antitrata y que por eso, desde el principio se mostró interesado en colaborar con el caso. En 2013, Federico Cash recibió amenazas en su celular. Algunos de estos mensajes decían: se van a enterar lo que le pasó a tu nena y se van a enterar en la cagada que ella estaba metida. Yo no la maté, la mató la boludez de ella. Vos estás cerca del gitano que te la mató. Mientras la justicia indagaba estas amenazas, Federico continuó con su investigación. En 2014, mientras volvía del sur argentino, siguiendo una pista de su hija desaparecida, sufrió un accidente de tránsito en la provincia de La Pampa que le costó la vida, poniendo fin a su búsqueda. Pero a principios de 2015, trascendió una información que puso nuevamente el caso de María Cash en el centro de la atención mediática. Se identificó al responsable de los mensajes que recibió Federico y resultó ser Zárate, el mismo que lo había acompañado durante su búsqueda. Se dieron cuenta porque el celular del que salieron los mensajes estaba a su nombre. En la justicia, Zárate declaró que el autor de la amenaza fue el propio Federico Cash, maniobra que tenía por objetivo vincular a Juan Pablo Dumont en la desaparición de su hija y que efectuó dicha amenaza con el celular que luego le regaló.
Zárate quedó procesado por las amenazas, por entorpecimiento y por aportar líneas de investigación falsas. Sin embargo, nunca se supo por qué realizó estas amenazas o cuál es el motivo por el que aportó pistas falsas a la causa. Durante los años posteriores, la justicia siguió trabajando y recién en 2017 apareció una nueva pista que reavivó el caso. En los baños de 2 estaciones de servicio de la provincia de Chubut y de Santa Cruz aparecieron unos misteriosos mensajes. Uno de ellos decía: "Ayuda, soy María Cash. Me llevan a un pueblo de Las Heras en un auto blanco Sandero DEN 232. Avisen, auxilio". Luego de las investigaciones, se determinó que el número de la patente no coincidía con el modelo del auto y además la pericia caligráfica del mensaje dio negativa. Por esto, esta información dejó de ser investigada. Un año más tarde, los investigadores dieron con una nueva interrogante. Realizaron el análisis de unos restos óseos que se habían encontrado en Bolivia, en la ciudad de Oruro. Tan solo a 4 meses después de la desaparición de María Cash, 2 odontólogos creyeron que el tamaño y la posición de los dientes del cráneo encontrados eran coincidentes con los de María. Por eso el equipo argentino de antropologías forenses, el mismo que identificó los restos del Che Guevara, viajó al país limítrofe para realizar el análisis de ADN. El resultado fue negativo. Recién, 7 años después de la desaparición de María, llegaría la pista más resonante y polémica del caso. Julia Leal denunció a su expareja, un miembro del Servicio Penitenciario Federal de Salta. Dijo que él, junto con otros agentes, formaban parte de una red de trata que operaría en Salta y en Tucumán. Detalló que tuvieron cautiva a María Cash en la misma casa donde ella vivía en Campo Quijano en el año 2013. Cuando Julia se presentó frente a la justicia, declaró que hablaban de 3 rutas que debían ser seguras y que los presentes tengan que asegurarlas mucho más para poder trasladar a las vacas. Agregó que un médico de nombre Ángel, quien también trabajaba en el Servicio Penitenciario Federal, manifestó: "¿Qué hacemos con la loca Cash?". Sin embargo, la justicia determinó que su testimonio no era consistente. Nada de eso tiene asidero, porque si pudieran ir a la casa donde vivía, vas a ver que es un espacio grande, un terreno de 10 por 70, una casa que la única reja que tenías era la del frente de casa, o sea, la puerta solo por seguridad, y las puertas interiores, ni siquiera picaporte. Por haber realizado esta denuncia, Julia fue atacada en 2 oportunidades. La primera vez le escribieron "el macho siempre gana" en la panza, y la segunda vez le escribieron con un cuchillo el apellido de su expareja y un signo pesos en la espalda. No trascendieron públicamente los motivos por los cuales la justicia descartó su testimonio. Julia, además de los ataques que vivió, también denunció que perdió la tenencia de sus hijos y que tiene miedo de que la maten. En 2019 se reanudó la búsqueda de María. Durante 3 días, un equipo de 60 personas rastreó la finca El Estanque, ubicada a 5 kilómetros de Palomitas, cerca del último lugar donde fue vista María Cash. Pero a pesar del despliegue, el resultado del rastrillaje fue negativo. Pese a que han pasado más de 1 década y media de la desaparición de María Cash, ninguna de las pistas encontradas durante este tiempo logró hacer avanzar la causa. Mientras tanto, la justicia sostiene que se realizaron entrecruzamientos de conversaciones telefónicas y allanamientos de prostíbulos, además de haber tomado numerosas declaraciones, pero hasta el momento no se han hallado culpables de su desaparición. ¿Qué fue lo que pasó con María Cash?